Bien, vamos a subir o a cargar en nuestro canal de YouTube, en Abrazando Nuestra Fe, otro episodio de esta serie que en sí es la más longeva de todas. Es la serie que yo en esencia también traduje en su momento artículos que se llama Opinión de un laico. Y justamente en ella puedo hablar literalmente pues, de cualquier cosa que esté pasando en el quehacer. Es una serie que literalmente es muy amplia. Hoy lo llamarían un podcast, que precisamente se nutre de los acontecimientos del presente y en cierta forma también una mirada hacia el porvenir. Una de las características que tiene nuestra fe cristiana es que Dios en muchísimos momentos, por no decir todos, siempre ha habido voces, han existido voces en el Antiguo Testamento llamadas profetas. En nuestros tiempos también, aunque la profecía no es predecir, eh, como tipo brujos, lo que va a pasar es anunciar lo que la voluntad de Dios nos quiere transmitir que puede ocurrir si no cambiamos nuestra manera de proceder en algunas actitudes de la vida. Y también lo contrario, en positivo, las promesas que Dios hace hacia el futuro de, de cómo pues, nos acompaña, nos guía, nos lleva con su protección, con su amor, a pesar, y esto siempre lo voy a decir, a pesar de que ocurrirán hechos adversos o circunstancias difíciles en la vida, pero Dios siempre promete su compañía hasta el final, como lo hizo con Cristo, Dios Padre, con su Hijo Dios también Jesús en la cruz, hasta el último momento ahí con Él, y Jesucristo abrazado al amor de su Padre hasta el último aliento de su vida corpórea, de su vida terrenal. Esta opinión de un laico, debo confesar que tengo tiempo meditándola, porque justamente está dedicada a los colegios católicos en general, no a ninguno en particular. Lo que yo voy a plantear aquí es una inquietud que no es, soy yo el primero que la va a decir y sé que tampoco voy a ser el último, y que responde a las realidades presentes, inclusive lo que está ocurriendo ya en su primera fase, culminando este sínodo de la sinodalidad, llamado así, está ocurriendo en el Vaticano, y lo que allí ha aflorado, lo que ha brotado allí del corazón de muchos obispos, cardenales y bueno, laicos, que de manera bien particular han sido invitados a participar en una actividad que en esencia siempre ha sido de obispos, pero no es el tema, ya yo creo otra opinión de un laico para eso. Eh, Habla de lo que esa misma realidad, esa visión que ha emanado allí de sacerdotes y religiosos, consagrados y consagradas en general, y laicos, seglares, eh, que ven a la iglesia en ese enfoque, esa necesidad de que tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos presentes, porque si no, yo diría, esto lo agrego yo, pero creo que es parte de la inquietud que hay, si no va a desaparecer o sencillamente se va a quedar con muy poca feligresía. Y eso puede responder, bueno, a pérdida de espacios, pérdida de terreno, en lo que refiere a la principal tarea, y por aquí ya voy introduciendo el tema, eh, a la principal tarea que tiene la iglesia, que es evangelizar. Ponerme a reflexionar cuál es el origen de cada colegio católico, en esencia no tengo esa información a la mano, pero casi todos, por no decir todos, tienen un fundador, una persona que inspira un carisma, y ese carisma emana en una misión. Esa misión no es otra, no ha sido nunca otra, que llevar el mensaje de Cristo a las almas. Y el contar con colegios que usen el calificativo, el nombre, que además es muy representativo de colegios católicos, por ende cristianos, es ganar terreno, o sea, es un terreno ganado. Usted en otro quehacer de la vida, usted hoy, por lo menos voy a hablar de mi país, Venezuela, es un país que tiene mucha tradición católica y muy mariana. Usted puede conseguirse hasta autobuseros
que andan con imágenes de Jesús, de María, y Dios te bendiga y Dios me protege, pero ese mismo autobusero que carga esa imagen de Jesús anda mentando madre, lanzándole el carro a todo el mundo, tirando cornetas, peleando con la gente. Entonces, la imagen en esencia, lo exterior, no es lo que Dios busca en esencia cuando uno bautiza alguna cosa y le coloca su nombre. Usted, por ejemplo, en Caracas, yo no voy a un centro comercial que diga centro comercial fulano de tal católico. O voy a una clínica, las clínicas pueden llevar nombres de santos, clínica, no voy a nombrar ninguna porque es como hacer publicidad, pero hay clínicas que tienen nombres de santos y de santas, pero no por eso cuando usted entra a la clínica usted se va a conseguir con una fuente de salud cristiana donde se practica la caridad y el amor. No es la esencia en sí, es un lugar de salud donde bueno, la gente tiene que pagar, si es privada y si es pública, pues tiene que velar por encomendarse a todos los santos literalmente para que lo puedan atender. Usted va a un cine, usted va a un restaurante y puede ser que alguno tenga el nombre de un santo, pero ahí adentro no te van a evangelizar, te van a servir comida. Pero los colegios católicos todavía mantienen como dos imágenes, ¿ok? Dos imágenes. La imagen donde todavía, por ejemplo, se mantiene la educación en la fe, la formación en la fe, más allá de los contenidos que ahí se mantiene un espacio, unas horas académicas donde se da educación en la fe. Yo recuerdo por ahí en el año 2015, 2016, que entre las cosas que empezaban a hacer ruido en mi país era la exclusión de todo este tipo de contenidos, que además tenían que ser como opcionales, optativos, pero no podían ser dentro del pensum obligatorio. Entonces, bueno, los colegios buscaban la manera a través de una especialización, un especialista, alguna forma que no se perdiera el espacio. Pero ya ahí te va dando indicios de lo que, por ejemplo, ha pasado ya en países más desarrollados económicamente, desde el punto de vista productivo y de bienestar de vida. Países que han sacado cruces, o sea, de los colegios sacan las cruces, quitan las Biblias. No los países de corte islámico, que eso sí están súper claros en lo que tienen que hacer para darle continuidad a su fe, aunque no es nuestra fe, para nada es nuestra fe, pero ellos están muy claros. Los países islámicos que además tienen sistemas teocráticos, es decir, ahí quien gobierna es, por ejemplo, el Corán y la ley del Corán, y la mujer en algunos casos es muy extremos, pues que no son pocos. La mujer no estudia, la mujer para la casa y póngase su burka y no muestre, y en las playas los tipos pueden andar en tanga y las mujeres tienen que andar todas forradas de negro. Bueno, esa es la cultura, pero todo está muy centrado en lo que ellos interpretan por leyes divinas. En nuestros países occidentales, la occidentalización lo que ha hecho es construir una suerte de racionalismo donde Dios no hace falta y donde la fe sigue siendo un acto muy decorativo. En el fondo, ¿a dónde quiero llegar? El fundamento de la formación cristiana y el contar con colegios católicos no es otro. Lo quieran decir, vender, explicar como lo quieran explicar, no es otro que formar santos. Crear la vida cristiana que tiene un orden sacramental y aunque no sea el fundamento de repente de un colegio católico, formar sacramentalmente, es decir, bueno, vamos a hacer la comunión, la confirmación, eso puede quedar para las parroquias, sí tiene que haber un hambre en el estudiante de amor, de enamoramiento, no de imposición, de tener una vida cercana al camino, muy angosto, diría Jesús, muy angostico, con la puerta angosta, que te va delimitando hacia la santidad, y ese camino es sacramental, no hay otro. Usted, para llegar a la santidad, es necesario encauzarse por el camino sacramental. Por ejemplo, aspirarse al santo y no poder comulgar, no confesarte, no tener una vida matrimonial dentro de lo que Dios pide, bendecida por Él. Hoy tan ridiculizado el hecho de que un muchacho te diga, o una muchacha que quiere ordenarse para consagrar su vida y ser sacerdote o religiosa, te habla de la crisis que tenemos. Recuerdo una ponencia del padre que yo siempre cito, que lo escucho mucho, el padre Nelson Medina, que él hablaba de que visitaba un colegio y una de las preguntas que generalmente la persona que lo recibía, que era también religioso o religiosa, no recuerdo si era un colegio dirigido por religiosas o religiosas, pero sé que era un colegio católico, le mostraba los trofeos y las personas que quedaron en las mejores universidades y los que casi que están en la NASA, y él veía todo con admiración y qué bueno, y le preguntaba a un colegio que tenía muchos años de fundado,
¿cuántas causas de canonización tienen ustedes aquí abiertas con los estudiantes que se han egresado? Obviamente, y esa respuesta muy probablemente muy pocos la respondan en positivo, pero tenía un jueguito de sarcasmo esa pregunta, ¿no? Nos ocupamos mucho porque nuestros estudiantes sean exitosos para el mundo. La visión desde el Concilio Vaticano II para acá, y muy contaminado por el racionalismo y el positivismo, ha sido la fe vista desde el punto de vista antropológico, donde el centro es el hombre y no Dios. Aunque sigamos usando la imagen de Dios, pareciera que nos estamos convirtiendo en centros de ayuda y además compitiendo vorazmente con un mercado que también busca sobrevivir. Allí, algunas personas quizás han interpretado que ir removiendo cosas sagradas, por ejemplo, que los religiosos no se vean tan religiosos dentro del colegio, o las religiosas igual, que haya robótica, que haya muchos idiomas, que haya mucha formación desde el punto de vista psicológico, todo eso es necesario, insisto, no lo estoy criticando, pero cuando vamos a lo propiamente pastoral, o lo que es el ejercicio de la fe, de la formación espiritual del ser, pues entonces tú te consigues muchachos, y además esto es dramático lo que voy a decir, y yo he trabajado en varios colegios, trabajando propiamente y a veces apoyando en formaciones. Y los muchachos cuando ya están en cuarto y quinto año te consigues con que cuando tú les preguntas, muchos están a favor del aborto, muchos están a favor todo lo que ven de la ideología de género, muchos ven a la iglesia como un gran monstruo que lo que hace es prohibir. Entonces yo sí amo a Jesús pero odio a la iglesia. Todas esas cosas yo las he escuchado, a mí no me las han contado, yo las viví cuando me tocó la experiencia de catequizar en colegio. Entonces ciertamente, cuando nosotros colocamos nuestras... Además estamos claros, y disculpa que haga otro inciso, de que las vocaciones sacerdotales se están secando, de que la fe está perdiendo fuerza en el mundo. Más para mí ya la iglesia ni siquiera es un poder moral, lo es desde el punto de vista de lo que representa. Pero que realmente la iglesia católica tenga impacto en la sociedad del mundo, muy poquito, y cada vez será menos. Inclusive lo vemos en los propios jóvenes que hacen vida en los grupos de iglesia. Muchas veces nuestros testimonios, y me coloco allí porque también he vivido eso, nuestros testimonios son totalmente una antítesis de lo que realmente predicamos. Entonces, por una parte, cuando estamos en el aula hablando de Jesús, bueno, parecemos unos poetas del Evangelio, pero cuando después vamos a nuestras propias vidas, entre borracheras, placeres y cantidad de cosas, doble sentido, pues se nos puede secar la vida y ser lo que realmente somos. Ahorita estaba escuchando justamente, antes de esta grabación, estaba escuchando un extracto de una religiosa que habla bueno, de la experiencia vocacional, y termina con una frase de Juan Pablo que decía: Dime quién amas y te diré quién eres". Como decía Jesús, donde te ha puesto tu tesoro está puesto tu corazón. Entonces me recuerdo porque el pueblo de Israel, de hecho, nos enseña, porque la Biblia está hecha para eso, para oírla y aprender, no para repetir los errores, sino para aprender y no verlo como algo del pasado. La palabra de Dios es sumamente vigente. Los macabeos, por ejemplo, a mí me sorprendió cuando yo leí este libro, cómo el pueblo de Israel, entre las amenazas que habían externas, ellos buscaron apoyos, aliados, y entre esos aliados que buscaron, tocaron la puerta, por ejemplo, a los romanos, porque era un imperio creciente y poderoso. Y fíjense lo que terminaron siendo los romanos para ellos, los que los esclavizaron. También podemos ver cómo el pueblo de Israel, cuando era gobernado por jueces y profetas, entre esos estaba Samuel, como ellos veían que los demás tenían reyes, ellos también querían tener su rey. Y Samuel se molestó con ellos. Y Dios le dice a Samuel: no te molestes, dales el rey que piden. Pero las palabras de Dios son lapidarias. Dice: porque a ti no es que están rechazando, me están rechazando a mí. Ese tipo de enseñanzas demuestra que si nosotros buscamos las soluciones para la santidad, para el crecimiento de las vocaciones religiosas, sacerdotales o consagrados en general, del sacramento del orden, que si nosotros queremos ver familias constituidas civil y sacramentalmente, que si nosotros queremos que los jóvenes no caigan en la esclavitud, una sexualidad desordenada, y se predica un poquito el tema de la castidad, y no todo es condones y métodos anticonceptivos, y no todo es cuídese y haga el amor con el que usted le dé la gana, o fornique, como le quiera colocar el nombre, pero cuídese. Y si nosotros todas esas soluciones las vamos buscando en el mundo,
Pues va a llegar un momento, y no lo estoy diciendo como una profecía, porque yo no tengo ese don, pero sí como una interpretación de los tiempos. Va a llegar un momento en que el mismo Dios va a permitir que su nombre salga de los colegios católicos. Porque saben que es triste cuando en un colegio católico, por ejemplo, constituido donde se tiene el nombre de Jesús como imagen, se pregona, por ejemplo, la astrología o se pregona, por ejemplo, los métodos anticonceptivos y no se habla de la pureza del corazón, o se pregona la mundanidad en general y el pobre Jesús dejando que su imagen la usen para defender cosas que son indefendibles. O por ejemplo se levante una bandera LGBT, como ha habido hasta parroquias en el mundo que han hecho esto, eh, colocando ídolos, además cosas que ni siquiera santifican y que no tienen nada que ver, es que no tiene nada que ver con el tema de la ideología de género en sí, porque si fuera una bandera a favor de la sexualidad heterosexual, eso tampoco tendría sentido en esencia, esa forma tan de maximizar los instintos humanos y llevarlos a estados de dioses y que además gobiernen nuestras vidas. Tiene que preocuparnos lo que está pasando en la educación y sobre todo porque así como ocurrió el destierro en Israel y el pueblo de Israel sentía que ese pueblo, esa tierra era de ellos y nadie se los iba a quitar, porque además era promesa de Dios, pero Dios les advertía con los profetas, no se aparten de mí, no se aparten de mí, dejen la idolatría y no le pararon. ¿Qué ocurrió? Primero los asirios, luego los de Babilonia, hubo el destierro, se acabaron las tribus de Israel, se acabaron los reyes, se acabó todo. Vino un Cristo a traer un mensaje al propio pueblo que lo esperaba y su propia gente no lo supo reconocer, lo rechazaron, hasta se lo entregaron a quienes los esclavizaban, porque decía Caifás, es preferible que muera uno a que muramos todos. Entonces, yo creo que esto requiere una profundidad real, inclusive las personas que trabajamos, y me lo coloco en primera línea, revisar las nóminas que trabajamos en los planteles. O sea, nosotros no podemos permitir que en nuestras instituciones se practique, por ejemplo, o haya explícitamente personas que con un sincretismo religioso se pregonen santeros y además estemos dando clases en nuestros colegios. Entonces, yo recuerdo un padre que decía, y es verdad lo que él decía, cuando una situación muy personal, él decía, mira Luis, si yo me pongo a evaluar la vida de todas las personas de mi colegio, yo me quedaría sin personal. O sea, porque eso habla del drama que se está viviendo en el mundo. Pero es que además cuando aflora una posible vocación, cuando aflora un posible acercamiento, actividad, deseo de sembrar un granito de arena para que las cuestiones vayan en la línea y podamos ir remando todo, que además eso es la sinodalidad. La sinodalidad no es agarrar, y discúlpeme la expresión, cuanta porquería venga al mundo y meterla en la iglesia. Eso no es sinodalidad. Sinodalidad es con Jesús de primero, ir trayendo gente, enamorando a personas a caminar juntos de la mano de nuestros obispos, de las cabezas de la iglesia, para que el mensaje de Jesús, que ya está revelado, que no hay que cambiarle nada, pues nosotros no tenemos derecho a hacer eso. Es un mensaje entregado y confiado para ser difundido, no para convertirnos como los viñadores asesinos. Nos dieron la viña, ahora vamos a cambiar todo, hasta el dueño, vamos a apoderarnos de esto y a predicar lo que a nosotros nos da la gana de predicar. Somos profundamente supersticiosos, creemos en los astros, creemos en las energías, creemos que le damos mucho poder a la ciencia por encima de la fe. Y esa metodología sistemática lo que va haciendo es secando el corazón del hombre. Consecuencias: suicidio en aumento en el mundo. Vean la triste noticia que acaba de ocurrir con este actor de Friends, de la serie de Friends, en su momento, una serie muy exitosa. Todos los cuadros siempre son los mismos: Amy Winehouse, Robin Williams, gente que se suicida. Este actor también que hizo de Batman, no me acuerdo ahorita el nombre, muy joven, que también se suicidó. Gente que entra en depresiones, gente que lo tiene todo, gente que es exitosa, tiene dinero. Muchos se educan en colegios católicos. Nosotros tuvimos un PRAN en la zona donde yo vivo, un malandro, para que lo puedan entender mejor. Y cuando veías la historia de él o de alguien que estaba casi que a su nivel, que aterrorizaban la zona y la gobernaban, uno de ellos había estudiado en colegios católicos. Entonces, políticos que muchas veces salen de instituciones católicas y después van a robar. Y alguien dirá, no Luis, pero eso no es problema del colegio, eso es problema de la familia, es problema de todo, es que todo es un contexto. Todo es un contexto, familia, educación, todo va engranado.
Si vamos a empezar a echarnos la culpa de quién si fue primero el huevo o la gallina, que es culpa de los papás o es culpa del colegio, al final alguien tiene que pararse y decir, bueno, yo, la culpa de quien sea, vamos a empezar a plantear soluciones. Vamos a empezar a que esto sea creíble y vivible además. O sea, que esto realmente nos dé frutos de santidad. La santidad no se va a lograr, primero no vendamos humo. No, que vinimos al mundo a ser felices y ser felices que hagas lo que te dé la gana, que seas próspero, que hagas mucha plata. Eso no es felicidad. Eso es prosperidad y eso si Dios te lo da, bendito sea Dios por eso. Pero eso no da felicidad. La felicidad es la autorrealización del ser dentro de la propia esencia que lo conecta con su creador. Es decir, yo fui creado por Dios, tengo una misión de vida y mientras yo me sostenga, mientras yo trate de conservar la gracia con mis caídas, pero además me levante y siga caminando y alando ese caminar para poder estar con ese Dios que amo y que debo amar infinitamente, cada vez más y más, porque a medida que lo vas conociendo, lo vas amando más. Eso es el propósito. Y a los niños, a los jóvenes, hay que enseñarles a encontrar esa felicidad. No la felicidad que vende humo, que entonces todo va a estar bien, todo es chévere, y cuando vienen los fracasos, las enfermedades, las tragedias, lo primero que el muchacho va a rechazar es la fe, porque ese Dios que me dijeron que era mi amigo, que siempre me iba a cuidar, me dejó solo y mi vida entró en tragedia y en tristeza. Entonces, cuando por ejemplo tenemos jovencitas que ante la realidad de un embarazo porque practican una sexualidad desordenada, no planificada y además fuera de tiempo y de contexto, y después se ven solas las circunstancias y a veces las mismas parejas, hombres irresponsables, las llevan a abortar y a someterse a cirugías hasta clandestinas por ahí y después les generan otro trauma más. O sea, la vida se va llenando de, de tragedias. Muchachas que son secuestradas para la trata de personas, prostituidas porque quieren ser exitosos. Hombres y mujeres quieren llegar al dinero rápido, quieren ser exitosos con la rapidez, con lo más rápido posible. Y nada de eso da felicidad, genera un corazón vacío, un corazón seco. Mientras que hay personas, hay santos que nos han enseñado que primero Dios sí habita dentro de nosotros, está dentro de nosotros, también está afuera y está en el cielo, como lo decimos en el Padre Nuestro, está en todas partes. Pero el hecho de que Dios habite dentro de nosotros no es que nosotros gobernamos a Dios. No es que Dios hace lo que yo diga. Es que Dios literalmente, si queremos que gobierne, es darle el timón de nuestros pensamientos, pedirle el don, ser personas que realmente practiquen la oración. A mí me cuesta mucho orar. Es que a veces no consigo el espacio, el tiempo, o el silencio, o la voluntad. Uno se llena de excusas. Y entonces que si esperas, que si no esperas, pero si me puedo ver una serie, pero entonces todo, el ir a misa, ahorita bendito Dios me activé con mi esposa en la catequesis de comunión de mi parroquia, una experiencia distinta a la del colegio. Son niños además hermosos, todos los niños son hermosos, pero unos niños que vienen con humildad, además algo fuera de colegio, fuera del contexto académico, entonces están allí viviendo una experiencia distinta. De eso se trata, y los catequistas también tenemos que aprender a enamorar y no ver esto como un trabajo, ¿sabes? Que el sacrificio y pararme temprano, sí fastidia pararse temprano, fastidia estar todos los domingos en esto, sí. Pero cuando tú te vas enamorando y vas viendo los frutos y vas viendo además el provecho del servicio que le va dando a la iglesia, eso queda en un segundo plano. Entonces, aunque hablé de muchas cosas, en esencia es, que además va a ser como el título de esta opinión de un laico, ¿cuál es el futuro de los colegios católicos? La respuesta está en el propio colegio católico. Jesús decía, ya con esto termino, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Si se mantienen unidos a mí darán frutos, si se desprenden, no, o sea, se secan. Y es lógico, es la rama que se parte del tallo principal, se seca. La respuesta al aumento de las vocaciones, la respuesta a la perseverancia de la continuidad, como por ejemplo el canal EWTN que vive de la providencia, no de patrocinantes. Confiar en la providencia de Dios y hacer las cosas bien dan frutos. Y tener paciencia, como decía Teresa, la paciencia todo lo alcanza. Eso hay que creerlo. Ser planificados, ordenados y sobre todo firmes, fieles y hacer un proyecto de evangelización en el tiempo. Que empiece en el primer nivel de preescolar y que apuestes a 15 años, pero es que esa misma generación la vayas acompañando, inyectándole enseñanzas doctrinales bonitas. Eso no es lavado de cerebro, eso lo hacen otras denominaciones religiosas. Esto es enamorar al humano de aquel que ya está enamorado de nosotros, que es ese Dios
que como dice San Juan, nos amó hasta el extremo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.